Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Moira Victoria. Hoy vamos a hacer un pequeño oráculo aquí con las cartas que tenemos y está muy preocupante lo que está sucediendo ya. Claro que aquí se había dicho en este canal que pronto este presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría abandonar su puesto de presidente y darle paso a la presidenta que sería entonces próxima, Kamala Harris. Es la que tendría que asumir pues la presidencia. Eso se lo dije acá, que vendría una presidenta para Estados Unidos. No importa si es temporal, pero va a haber una presidenta. Vamos a ver lo que dicen las cartas aquí de este presidente actual, Joe Biden, qué es lo que hay en preocupación. En realidad es algo como extraño porque no hay una forma que esté obligando a que tengan que pedirle la renuncia. Sin embargo, hay un complot que le están pidiendo la renuncia y le van a seguir hostigando hasta que lo saquen. Ya saben que si no se va si él no renuncia por cosa de él, entonces van a pedirle la renuncia para que salga de presidente. Este es un complot y esto está un poquito fuerte porque él todavía está queriendo llevar esta campaña a fondo, o sea, al final de lo que le toca. Se siente todavía que lo puede hacer, pero bueno, vamos a ver lo que dice este oráculo, porque esto es de Estados Unidos y también esto es preocupante lo que está pasando. Yo les diría que la verdad está un poquito, todo lo que está pasando, demasiado extraño y mucha conspiración. Hay mucha conspiración. Aquí tengo estas cartas que son los arcanos mayores. Vamos a ver lo que dicen nuestros arcanos mayores también para ver lo que dicen este oráculo acá, que está bastante interesante. Sacamos una carta de cualquier parte. Vamos a pedir a nuestros seres de luz que nos acompañen, que nos guíen, que nos diga lo que también nosotros podemos acá saber y lo que yo pueda compartir con todos. Saco una carta de cualquier parte al azar y vamos a ver lo que dice la carta. Esta carta es una carta oscura, como está aquí, una carta que están jugando un papel muy oscuro, o sea, la oscuridad está también metida acá. Y esta es una conspiración, este es un complot. Esta es una conspiración que están conspirando para que él abandone el cargo. Por conveniencia, por lo que sea, es una conspiración, es un complot. Vamos a ver acá las cartas que dicen. Vamos a ver por acá estas cartas. Sé que no las podrán ver todas, pero ahí verán las cartas como estamos saliendo acá. Y tenemos aquí estas cartas para ver acá. Entonces vamos a ver acá estas cartitas que están por acá. Salen unas cartitas un poquito comprometedoras y también muy feas. No están tan bonitas, ¿eh? Están un poquito raras estas cartas. Y tenemos por acá también otra más. Comandante en jefe, todavía está de pie, todavía está dándose su valor acá y bueno, está de pie. Ahora están diciendo que tiene que tener unos días de reposo porque está con COVID. Ha vuelto de nuevo a tener COVID. Ya les he dicho aquí anteriormente que anda pegando el COVID otra vez. Aquí vamos a ver lo que está acá con el presidente actual. Y tenemos acá comandante en jefe, todavía que está muy parado, él no quiere renunciar, no quiere dar como su puesto, no quiere ceder, pero lo están sacando. La conspiración acá está bastante fuerte. Conspiración, complot, como se le quiera llamar, está viendo acá un interés muy grande de los mismos demócratas, de los mismos de su gabinete que lo quieren sacar. Tendrán sus razones. Aquí está la otra carta también, una carta un poquito complicada por acá. Y seguimos viendo aquí lo que hay para ver este resumen. Esas dos cartas que han salido acá juntitas, las dos cartas traicioneras, la carta de la traición, la carta de la muerte, la carta del diablo, la carta de la semilla del mal. Dos cartitas juntas acá que son cartas muy importantes en el as del tarot, en todo lo que tiene que ver con los arcanos mayores. Esta carta es muy importante, es la carta que también dice de la muerte, pero también es una carta traicionera. Esta carta, igual que esta carta, son dos cartas iguales que se juntan dos y las dos son más malas
que cualquier cosa. Son dos cartas, dependiendo cómo salen. Esta está boca abajo, esta está para arriba, esta está boca abajo. Están demasiado al revés y al derecho. Estas son unas cartas acá que sale una conspiración. Definitivamente hay conspiración para sacar a Joe Biden. Esto también puede ser forzado por la élite, por los cerebros oscuros que están queriendo que esto pase y que esto sea forzado. Aquí está. Entonces, estas dos cartas están muy fuertes aquí, la carta de la muerte y la carta también de la semilla del mal, de la oscuridad. Seguimos viendo por acá estas otras cartitas. Tenemos por aquí también el as de el tarot. Este es el as del tarot. A la final, yo voy a hacer una pregunta a ver si a él le conviene salirse por su voluntad o lo van a sacar de toda manera, o si es conveniente a estas alturas de lo que está viendo también con el Partido Demócrata y el Partido Republicano, o mejor dicho, el partido de Donald Trump, porque ya eso cambió de nombre. Ahora ya no pueden decir las personas el Partido Republicano. Ahora tendrán que decir el partido de Donald Trump, que no es el Partido Republicano exactamente. Entonces vamos a ver acá si es una conspiración que tienen que hacerlo a la fuerza porque hay algo que está pasando. Vamos a ver acá, tenemos más cartas. Una carta acá que le da un poquito de fuerza con el sol en la cabeza. Y tenemos otra carta acá. Estas dos cartas por aquí. Hay una carta en juego, como que también dinero por el medio. Algo está sucediendo. Y la carta del mago también. Hay dos cartas por acá también que también están haciendo como fuerza a la conspiración. Es una fuerza, es un complot, es una conspiración que están ya que no han podido sacarlos por la buena, porque lo han querido que renuncie, que se vaya. Él no quiere renunciar, él no quiere todavía finalizar su mandato, dice que todavía puede llegar hasta el final, pero bueno, esto no es lo que están queriendo. Lo que están queriendo es pues sacarlo para darle paso a otra persona. En este caso, el paso se lo tienen que dar es a Kamala Harris, porque Kamala Harris sería la que seguiría después de él. La presidenta sería la vicepresidenta. Acá tenemos un enredo con estas cartas y no están nada claras. Tenemos las del tarot al revés, tenemos la carta de la muerte también, tenemos la carta de la semilla del mal, que también no está diciendo nada bueno y habla solamente de traiciones. Hay gran conspiración y hay gran traición también en que esto debe de abandonar este puesto el presidente actual, que es Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Vamos a ver acá, recogemos estas cartas. Como vamos aquí, comandante en jefe, todavía está de pie. Si se saliera, no renunciaría del todo porque estaría todavía para el finalidad de estas contiendas también de elecciones, pero acá está todavía muy fuerte, muy de pie en cuanto a la decisión que él está tomando de seguir hacia adelante y de no abandonar. Claro que no lo pueden obligar, al menos que estén pues como ahora mismo está con una COVID. Si se pone grave con el COVID y todo, pues ahí las cosas cambian. Pero ahora vamos a hacer una pregunta para ver lo del COVID, porque aquí sí veo la semilla del mal y veo la traición y veo la carta de la muerte también por acá, que no quiere decir que se vaya a morir, sino que esa carta también simboliza traiciones. Tenemos por acá, como ven, la semilla del mal. Y tenemos más cartas por acá que están hablando nada más que complot y conspiración. Una mujer en el medio también está muy afanada también con esta conspiración, y otras personitas por acá que son miles y miles y miles de personas que están por aquí. Sí, hay mucha fuerza, hay mucha energía aquí oscura, mucha energía retrograda que quieren que él renuncie a su cargo de presidente. Vamos a ver aquí rapiditamente, hacer unas preguntas que dicen las cartas, si se debe de retirar, qué va a pasar con él. Y yo vamos a ver acá lo que dicen las cartas de esta pregunta que vamos a hacer acá, si se debe de retirar. ¿Qué es lo que están diciendo estas cartas por acá? Dice que sí.
acá dice que se debe de retirar y no hay una sola carta que diga que no. Todas las cartas dicen que se debe de retirar. Todas las 5 cartas están acá diciendo que se debe de retirar, incluyendo la semilla del mal que está aquí. Entonces, sí, hay 5 cartas que dicen él se debe de retirar y le conviene retirarse. Mejor es que se retire, de todas maneras, si no, lo van a sacar porque están conspirando en su contra. Por eso que la política nadie se puede confiar en nada. La política es traicionera. En la política no hay amigos, en la política no hay familia, en la política no hay nada. Simplemente es como intereses propios los que tiene una política. Aquí hay mucho interés propio y es lo que tiene esto de la política acá. Así que acá se ve que no. Ahora para él se pone un poquito grave las cosas en un poco tiempo. Estamos ahora julio, digamos que ya se va julio, viene agosto, septiembre, octubre. Octubre las cosas pueden ponerse todavía un poquito fuertes para este presidente Joe Biden en cuanto a la salud. Pero ahorita mismo todo está caminando acá de pie, pero sí hay una conspiración en su contra y lo quieren sacar. Dice, todavía sigue diciendo la carta aquí. Entonces, vamos a ver si él se va a retirar, cuándo lo van a retirar y qué va a pasar al fin. Vamos a ver acá las cartas que dicen entonces, para ver lo que están hablando las cartas aquí con su retiro. Vamos a ver acá, esta carta por aquí, y por acá, y por acá, y por aquí. Antes de finalizar este mes, estamos a 19 hoy, algo así, o 18, estamos a 17. Bueno, antes de que finalice este mes, de todas maneras, acá se va a ver un avance, una gran polémica y una gran sorpresa que viene para este partido de los demócratas. Así que tendrán una sorpresa grande que tienen que tener en este fin de mes y no llega más del día 6 de agosto. Entre esta fecha que estamos ahorita y también el 6 de agosto vamos a tener noticias de estos cambios, de lo que piensan hacer con el presidente actual Joe Biden, y si lo sacan, cómo lo van a sacar. Aquí viene una sorpresa que vamos a estar viendo desde ya, de este momento hasta el día 6 de agosto. Así es que cuando vayan a hacer esto que ellos hacen también los demócratas para las elecciones y poder también saber quién es el que va a estar pues de candidato, es posible que ya no sea Joe Biden. Acá veo que será en este caso Kamala Harris, que sería la que asume la presidencia, o bien puede ser también un hombre blanco, que lo veo por acá, que está un poquito como erguido, como que estuviera muy interesado también en lucrarse también de esto de ser candidato a la presidencia. Es un hombre blanco, un hombre que se ve aquí muy, así como muy bien puesto, y también este hombre, en caso de que Kamala Harris no quiera correr, correría este hombre que veo por acá, que hay un hombre que está aquí. Pero igual también sigo viendo las 2 mujeres anteriores. En este caso, las 2 mujeres, ya hemos hablado quiénes son, que tiene que ser Kamala Harris o lo que es Michelle Obama. Pero Michelle Obama no tiene mucho interés en meterse en política. Por lo menos eso dicen. Pero a la final, pues puede pasar muchas cosas, como lo dice aquí las cartas. Esta carta que está aquí es una carta de traición. Cuando hay traición, muchísimas cosas se pueden mover. Todo se mueve con la traición, porque los intereses personales son primero y las traiciones están allí a la orden del día. Pues aquí hay traición en esto y de que Joe Biden se va, se va. Lo he dicho otras veces, ya cuando lo vi, que lo iban a sacar, y sí que lo están sacando de esto ya, de que deje el puesto de la presidencia, que lo ceda, que renuncie. Y además de eso, ya yo lo había dicho anteriormente, que cualquiera de ellos dos que quedaba, ya sea Donald Trump o fuera Biden en este 2020 para correr hasta el 2024, no iban a finalizar su mandato. Entonces acá se está viendo de que no está finalizando el mandato este presidente actual, Joe Biden. Veremos qué más sigue, pero aquí hay traición, hay conspiración y hay complot
que él no quiere aceptarlo, pero van encima de él y van a obligarlo a que lo acepte. Pero aquí hay una conspiración y acá los cerebros retorcidos tienen que estar encima de esto. Bueno, esto es lo que les he traído hoy para que puedan saber más. Traeré más videos pronto. Suscríbase a nuestro canal. Nos da un like por el video que le gusta también. Y para las consultas personalizadas, visite nuestra página web, que debajo de estos videos están todos los enlaces. No se pierda ninguno de nuestro contenido, porque todo lo que les voy a estar trayendo va a estar aquí, como dicen, al grano. Así, tajante y cortante a lo que vamos a estar hablando, que a usted también le interesa y a todos nos interesa. Pues acá se va este presidente Joe Biden, dice acá una conspiración, un complot en su contra. Hasta entonces les habló Moira Victoria. Muchas bendiciones para todos.